Venimos porque es probablemente la ciudad de España que se ha tomado con más seriedad todos los aspectos ambientales. No siempre ha sido así. La verdad es que Vitoria y Burgos son ciudades que están muy cerca y tenemos mucha relación. Hay muchos burgalés viviendo en Vitoria, en Álava, en todo el País Vasco. No hay tantos alaveses viviendo en Burgos. Y bueno, pues en los años 50 tenemos que pensar que eran ciudades parecidas. Burgos tenía más población. Burgos tendría unos 45.000, 50.000 habitantes, Vitoria un poco menos. Y bueno, pues fueron creciendo las dos en los años 60 y 70, sobre todo como consecuencia del desarrollo de los polígonos industriales, que atrajeron mucha población. En el caso de Burgos, fundamentalmente de los pueblos de la provincia, y en el caso de Vitoria, pues de muchas localidades de Castilla y León, de Galicia y tal. Y bueno, Burgos más o menos como hará 20 años que quedó estancada su población, ahí estamos en 170.000, a veces llegamos a 180.000, creo que ahora estamos en 174.000, hay bastantes trabajadores y empleados aquí del Ayuntamiento de Burgos y meto la pata a una cosa de esas porque me corrijan. Y sin embargo Vitoria ha seguido creciendo. Vitoria tiene ya más de 250.000 habitantes, es decir, y sigue creciendo continuamente. Yo no voy a decir que hayan hecho mejor o peor las cosas, es verdad que bueno, todo el País Vasco le ha ido mejor, ya sabéis que tienen un régimen económico diferente y más privilegiado que el nuestro. A Vitoria, además, tener la sede del gobierno vasco, pues obviamente con todas las administraciones también le ayuda, pero bueno, seguramente alguna cosa hayan hecho mejor. Nosotros estamos por esa sensibilidad verde que tiene. Esta visita que hacemos nosotros nos vamos a centrar sobre todo en infraestructuras verdes, que luego iremos explicando un poquito lo que son, y que están vinculadas con un programa de adaptación al cambio climático. El cambio climático es algo que nos dicen los expertos del panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas, que ahora además precisamente están dando información de ese sexto informe, en el que el cambio climático no es algo que va a venir, sino que ya está con nosotros, que ya hemos superado 1,2 grados la situación de media en todo el planeta, la situación preindustrial, y que además los impactos ya los estamos viendo. Y entonces tenemos que reducir las emisiones ante impactos que nos van que nos están ya pasando y se van a ir agravando con el tiempo. Tenemos que ir adaptándonos a esos impactos, tratando que sea el daño que nos hagan el menor posible. ¿De acuerdo? Y de eso se trata la adaptación al cambio climático, y que en el ámbito urbano de las ciudades lo vamos a realizar, entre otras estrategias, a través de las infraestructuras verdes. Vitoria ya fue la primera ciudad que empezó con este tipo de cuestiones, cuando nadie hablaba de ella. En el año 1979 salió un alcalde aquí que era José Ángel Cuerda, una persona que estaba ya muy sensibilizada con todos los temas sociales y sobre todo ambientales, y desarrolló una estrategia que, fijaos, desde el año 79 hasta ahora, estamos hablando de 43 años, han continuado todos los gobiernos que ha tenido Vitoria. Quizás uno de los aspectos que han favorecido esta situación es que sus administraciones políticas, independientemente del color político que hayan tenido, digamos que había una especie de consenso entre todos los grupos, y fijaos que aquí había desde Unidad Alavesa hasta Herri Batasuna, es decir, había mucha representación política, no solía haber mayorías absolutas. Sin embargo, han tenido una especie de consenso en toda esta estrategia verde, que contaba con una situación muy desfavorable. Vitoria era una ciudad pequeña, hemos hablado de los años 50, muy concentradita, no tenía algunos potenciales como por ejemplo podía tener Burgos. Burgos tenía un modesto cinturón verde que había comenzado Jacotó con las repoblaciones en el Castillo y otros lugares. Burgos tiene ese corredor lineal que es el río Arlanzón y su afluente el Bena, que ya nos da un espacio natural clave. No, aquí la ciudad estaba concentradita en torno al casco viejo, el Zadorra la rodea, y además los polígonos industriales y los desarrollos urbanísticos se realizaron alejados del núcleo de Vitoria, y se crearon muchas zonas abandonadas, muchas zonas degradadas, mucho territorio rural que se convirtió pues en eriales, porque pues como siempre había unos planes de construcción de viviendas multitudinarios que al final no se pudieron ejecutar, y entonces decidió
Y se vieron afectados por otro tema que es muy importante, que fue que mientras todo Vitoria en los años 50 del siglo pasado en 10 minutos recorría a pie toda la ciudad, pues con esta extensión la mayor parte de los vitorianos tenían que recorrer 40 minutos para ir a pie, lo que no era práctico, muchas veces además había que pasar por descampados, con lo que aumentó muchísimo el uso del coche. Aumentó porque el poder económico también aumentó, la gente quería un coche y bueno, para los desplazamientos se hizo muy complicado. Y decidieron esta apuesta fuerte por el tema verde, que se concentró en, por decirlo con mucha simpleza, sacar a los coches de la ciudad, dejando muchos menos espacios para que circulen. Ya veremos que las grandes avenidas han empezado a quitar carriles, tanto para aparcamientos como para la circulación, y creando mucha infraestructura verde y teniendo un transporte público modélico, una muy buena red de autobuses que además tiene un tranvía que le da un potencial muy grande, sobre todo en los trayectos que tienen mayor afluencia de público. Muchos carriles bici, tiene más de 150 kilómetros de carril bici, es la ciudad de España, si no es la primera, la segunda que más se usa el carril bici, la bicicleta como medio de transporte. Y bueno, pues el clima aquí pues es muy parecido al de Burgos, que esto no es Sevilla ni Granada. Y luego muchas campañas de sensibilización y de educación ambiental continuas, sobre todo relacionadas con la peatonalidad, con el movernos aquí. Y en una renaturalización. Entonces, esa renaturalización pasa por los espacios verdes que vamos a ver. Esta mañana vamos a ir viendo distintas modalidades. Por ejemplo, esta avenida que acabamos de pasar, veis que tiene en el centro, bueno, todo ese espacio que estamos viendo verde eran carriles de transporte, de movilidad de coches, que aquí, porque está la glorieta, es más ancho, pero luego la vamos a recorrer y vamos a ver que esa avenida se ha ido renaturalizando. Han renaturalizado también los espacios, digamos, de solares que estaban abandonados, han renaturalizado los espacios de separación entre los carriles de las vías, el cementerio, los aparcamientos, y no todo plantando árboles, sino que apuestan por la biodiversidad, por la variedad, ¿no? Vemos jardines de frutales, vemos jardines de cultivos de lavanda, vamos a ver huertos ecológicos, vamos a ver, quizás lo que nos va a llamar más la atención va a ser en el Palacio de Congresos, ese jardín vertical en la fachada y el jardín en la azotea que vamos a visitar también. Y luego construyeron de la nada, porque nosotros pues teníamos ese cinturón verde que en los años 50 se desarrolló, teníamos ese río Alanzón, de la nada construyeron un anillo verde que tiene 33 kilómetros, que es continuo, es decir, uno puede ir andando o en bicicleta por ese anillo perimetral, y renaturalizando todos esos espacios degradados que habían quedado entre las distintas zonas urbanas que no se habían desarrollado y las distintas zonas industriales. Unos espacios degradados que han restaurado también, que algunos de ellos incluso forman parte de Red Natura 2000 de la Unión Europea, que normalmente lo que hace es proteger ecosistemas que están que son vulnerables, que están amenazados. No, aquí los han creado de nuevo. Y bueno, esta tarde que lo vamos a ver en Salburua, pues de una manera espectacular. Diréis, joder, qué listos estos de Vitoria, ¿no? Es verdad que han hecho cosas muy bien, luego les han ayudado a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, me he molestado en mirar el presupuesto del Ayuntamiento de Vitoria, que son 412 millones de euros, el de Burgos es 203, más del doble, y por habitante, es verdad que son más población, pero por habitante son 1.635 euros aquí y 1.167 en Burgos, es decir, aquí es el 40% más. 43 años con un 43% más de presupuesto, pues la verdad eso ayuda a todo, ¿no? A que cobren más los profesores de universidad también, aquí en el País Vasco, que en Burgos, pero bueno, cosas así aparte, pues nada. Entonces vamos a iniciar nuestro recorrido. Ya sabéis que esta actividad forma parte de un programa que participa la Universidad de Burgos, que es un proyecto de adaptación al cambio climático en universidades españolas, que financia la Fundación Biodiversidad, que pertenece al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Y entonces vamos a recorrer por aquí, nos vamos a ir por esa calle de allí atrás y vamos a ir viendo una serie de espacios. Iremos parando en cada uno de ellos para una pequeña explicación. Tenemos aquí a Alberto González, que es ingeniero forestal
y es miembro del proyecto también, del proyecto de adaptación al cambio climático, y además es un experto en todas estas cosas de localizar los sitios. O sea, un aplauso para él. Y nos va a ir ayudando. Tienen citadas como relevantes 150 experiencias que están repartidas por todo el ámbito del término municipal de Vitoria. Obviamente el término municipal de Vitoria además son casi 250 kilómetros cuadrados, es muy grande, va desde las sierras, ha ido absorbiendo, como pasó con Burgos, muchos pueblecitos de alrededor. Entonces va desde el Zadorra, las riberas del Zadorra, hasta los montes un poco de Vitoria, donde ya casi se entra en Treviño a través del desfiladero del río Ayuda, y entonces es extensísimo. Esas 150 experiencias no las vamos a ver, pero hemos seleccionado una docena que nos parecen especialmente interesantes y que nos pueden dar una idea de por qué Vitoria en 2012 obtuvo el título de la Unión Europea de Green Capital, de Capital Verde, que es la única ciudad de España que lo ha conseguido. Se han presentado Zaragoza, se ha presentado Málaga, a lo mejor algún día se presenta Burgos. De momento Vitoria es la única que lo tiene, y además tiene otro premio, que es el de Ciudad Verde Global, que este lo dan Naciones Unidas. Y bueno, son certificaciones que incluso en el 2016 tiene también la certificación de un organismo de estudios de la biosfera, que como destino turístico responsable. Es decir, que todas estas inversiones, todo esto, el gasto que hacen, no solo es para que los ciudadanos vivan mejor. Iremos viendo qué significa, en qué van a vivir mejor los ciudadanos en una ciudad verde y que está adaptada al cambio climático respecto a otra que no, pues lo iremos viendo a lo largo de la mañana. Bueno, ya habéis visto, esta es una zona nueva, es la zona del Aqua, es un barrio nuevo, pues como puede ser el G3 en Burgos. Es verdad que no son tan altos los edificios y bueno, lo que hemos podido cotillear asomándonos cuando veníamos al interior de las manzanas, vemos que el interior de las manzanas están todas también transformadas, renaturalizadas, convertidas en espacios verdes. Esto se nota muy bien cuando le echáis un vistazo a la ciudad de Vitoria con el Google Maps y bueno, veis que está todo verde. Tenéis que ampliar bastante para empezar a ver los edificios y los sitios para los coches. Incluso estas manzanas que han quedado, que no se han construido, habéis visto que las han renaturalizado. En principio son praderas, pero ya habéis visto que coquetean con unos arbustos, con unos frutales. Aquí pues además cambiando, hemos visto cerezos. Esto, yo creo que aquel arbolito también es otro cerezo, y los majuelos allí enfrente, creo que aquellos son majuelos de flor. ¿Tan pronto los majuelos puede ser, Alberto? Sí. Y bueno, como ya vemos que aquí no es tema de dinero, hemos visto que los alcorques les han dejado también con la vegetación silvestre que sale. O sea que, bueno, otros dirían, no, es que hay que arrasarlo todo, ¿no? Y todo esto tiene una función muy importante para la biodiversidad de las plantas, que le dan muchísima importancia. Vamos a ver que los árboles que tienen bosques, ya os digo, de frutales, tienen de quejigos, tienen de árboles ornamentales, pero siempre relacionados con los tradicionales autóctonos de la zona, que siempre van a ser los que se adaptan mejor a cualquier cambio que haya, a una sequía, a inundaciones, a plagas, a otro tipo de esos fenómenos. Y luego también todo esto favorece la biodiversidad animal. En concreto, aquí no vamos a tener fauna salvaje, pero tenemos muchísimos insectos y habrá muchísimos más si nosotros las plantas que vamos colocando son las tradicionales, y además las colocamos de tal manera que tengan una floración diferente a lo largo del año, con lo que podemos tener plantas que tienen flores desde febrero,
otras en marzo, abril, otras en mayo, junio, otras en verano y otras incluso en otoño y a principios de invierno. Y el tener esas flores hace que muchos insectos, sobre todo los polinizadores, que sabemos que nos preocupan mucho porque los rendimientos de los cultivos dependen de esos polinizadores y de que los tengan todo el año. Nosotros siempre pensamos en las abejas, en la abeja melífera, en la que produce la miel, pero la polinización la hacen otros muchos insectos, abejas solitarias, avispones, abejorros, muchos insectos que precisamente viven de esa situación. Y también el que esas plantas se den y esos polinizadores existan dependen también de la limpieza del territorio, de la ausencia de sustancias tóxicas, de que no se empleen plaguicidas que van a envenenar tanto a las plantas como a los insectos. Y desde ese punto de vista, pues también en Vitoria están adecuando pues todos sus tratamientos enfilados con lo que se conoce como el Pacto Verde Europeo, que el pobre tuvo muy mala suerte, se aprobó a finales del año 2019 y como luego en marzo del 2020 pues llegó la pandemia, pues las prioridades han cambiado. Ese Pacto Verde lo que dice es que el futuro de la Unión Europea tiene que ir a través de una transición verde, es decir, vamos a tener una economía mucho más próspera, más social, más ecológica, pero caminando hacia la sostenibilidad. Y nos habla de ciudades con menos contaminantes, de una alimentación más saludable, nos habla de luchar contra el cambio climático, nos habla de una economía circular para no estar generando tantos residuos y agotando materias primas, nos habla de proteger la biodiversidad. Todas esas cuestiones, una ciudad de tamaño mediano como Vitoria es un laboratorio idóneo para experimentarlas, sobre todo cuando además tiene un recorrido largo. Ellos han hecho muchas cosas que no les ha salido bien, no han salido como les gustaba y han cambiado con otras y surgen prioridades en estas cuestiones. Claro, normalmente las plantas todos sabemos que están quietas, ¿no? Y si alguien nos dice una planta que se mueva, pues a lo mejor lo primero es el girasol. Hay muchas más, fijaros, aquí tenemos dos muy sencillitas que tenemos en todos los lados. La primera es la margarita. La gente dirá, ¿cómo se puede mover la margarita? Vamos a dar un par de pasos y lo vemos, ya veréis. Pero bueno, la cosa de la margarita, ¿qué es lo que pasa? Que antiguamente lo utilizaban para las guerras, como plantas para curarse en las guerras, porque sí que tiene poder antiinflamatorio. Entonces hacían un emplasto, lo machacaban, se lo ponían en los cortes de las heridas cuando se iban a pelear con espadas y así, y entonces eso pues, se llama Bellis perennis, de la guerra. Y luego la otra planta, que también se mueve, fijaros, es la malva. La malva es una planta comestible. Ahora todavía es un poco pronto para encontrar una flor. Yo os voy a decir una cosa muy curiosa, fijaros. Esto pasa igual, la flor de malva por el día está abierta y cuando es por la noche o cuando llueve se enrosca y se cierra. ¿Cómo diferenciar la malva? Si os fijáis, coges una hojita y en el centro tiene un punto que es el color malva. Y luego por las flores, todavía es un poco pronto para que tenga flores, si vemos alguna ya lo diremos. ¿Y cuál es la gracia de las flores? Las flores son comestibles, no saben a nada, es solo decorativo ahora que está de moda echar flores en las ensaladas y en los platos. Y luego también tiene muchas propiedades medicinales. También hay un refrán que dice que con un huerto y un malvar que no tienes enfermedades en el hogar, pero bueno, ahora ya teniendo pastillas tampoco es así. Pero es comestible, la flor de malva es comestible, la hoja también, es una planta que es enteramente comestible. Y ahora mira, ¿qué hemos visto de los cerezos? Salimos por fuera, vemos una cosa curiosa de los cerezos. Bueno, estos son nectarios. ¿Cuál es la función de esto? Que saca néctar. Aparte de néctar por las flores, para polinizarse, también estos aquí son nectarios. ¿Qué produce? Pues néctar. ¿Y cuál es la función? A las hormigas les gusta lo dulce. Por eso tiene los pulgones son como las vacas de las hormigas, ¿no? Les frotan el culete, como un pulgón, lo que hace es picar la hoja y absorber la savia, segrega como un líquido dulce. Entonces eso le gusta a las hormigas. Y aquí tienen néctar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una hormiga, si aquí tiene néctar, perfecto es alimento. ¿Y cuál es la función de esto? Pues fijaros, si viene por aquí, por ejemplo, una oruga y empieza a mordisquear la hoja, claro, va a ir la hormiga y va a decir, no, esto es mi fuente de alimento y esto tú te vas aquí, lo va a empezar a picotear para que se marche. Entonces, es una fuente de alimento, una especie de simbiosis. Yo te doy alimento para las hormigas y las hormigas van a proteger el árbol para que ese alimento no le falte. Uno de los aspectos importantes, todos esos espacios que hemos visto, esas praderas, tienen una función muy importante
para luchar contra uno de los problemas que nos va a manifestar el cambio climático, que es las inundaciones, las tormentas, que vamos a tener episodios climáticos extremos, más intensos que hasta ahora y más frecuentes. Estamos acostumbrados a que en España pues esas inundaciones, esas tormentas, esas gotas frías son siempre asociadas al área mediterránea, la zona de Levante, y sin embargo pues aquí también, no con esa intensidad, pero van a ser más frecuentes. Es imprescindible el aumentar la permeabilidad del terreno. La ciudad tiene tendencia, hemos tenido tendencia al construirlas de utilizar lo que se denomina en el mundo de la sostenibilidad infraestructuras grises, es decir, nos encanta el pavimento, el asfalto, el cristal, el acero, el hormigón, el cemento, es decir, y hay que volver a materiales naturales, lo que se denominan soluciones basadas en la naturaleza. Si tenemos grandes extensiones de terreno, cuando llueve ese agua se va a infiltrar, va a recargar los acuíferos, vamos a tener un recurso para cuando tengamos necesidades hídricas, y además vamos a frenar posibles inundaciones y posibles avenidas que esos fenómenos de lluvias intensas van a generar, y que si el agua no se puede infiltrar en el terreno va a correr por las calles y va a generar muchos problemas. Estamos aquí en un lugar como otros tantos. Hemos venido por una calle que tiene una avenida que hemos visto que en la zona central han hecho un modesto corredor verde y bueno, hay una plantación de árboles. Vemos que los árboles ornamentales que están utilizando en las calles son diferentes muchas veces, es decir, están jugando con un incremento de la biodiversidad. Vemos esta rotonda, bueno, que nos parece casi selvática, ¿no? O sea, aquí estos abedules y ved que siempre conjugan los árboles, no el árbol no está solo en el mundo, está con otros árboles, es un bosque en miniatura, pero además está con un estrato arbóreo, un estrato herbáceo y arbustivo, que le da esa singularidad. Y vemos en este cruce además esta otra avenida, como en el paseo central han quitado dos carriles, un carril en cada sentido, y se ha constituido en un verdadero corredor verde. Cuando hablamos de la biodiversidad, es uno de los grandes problemas que tenemos con el cambio climático y con el cambio global, con todo lo que hacemos, es que los hábitats de las especies están fragmentados. Nosotros vemos qué es la naturaleza, el espacio natural de Obarenes, el espacio natural de la Laguna Negra, el espacio natural de Picos de Europa. Y ahí están los animales y la naturaleza confinados, rodeados y fragmentados por autovías, por carreteras, por cultivos, por ciudades, por industrias. Antes las especies, bueno, todos hemos oído esa frase de los historiadores romanos de que en Hispania se podía ir desde Gibraltar hasta los Pirineos una ardilla sin bajarse de un árbol. Probablemente no era todo un bosque. Pero había una conectividad entre los distintos bosques de tal manera que esa ardilla pues podía ir moviéndose. Bueno, pues el cambio climático obliga a que se muevan las especies, porque de los lugares más cálidos van a intentar ir a otros más fríos, y la conectividad de los ecosistemas es una de las estrategias principales que tiene la Unión Europea. España acaba de aprobar una estrategia de conectividad ecológica que lo que intenta es, los ríos son un camino de conectividad. Los que habéis venido a algunas excursiones de Buverde, habéis visto por ejemplo el Canal de Castilla. El Canal de Castilla se constituye en una zona muy árida, muy esteparia, muy mesetaria, como un vehículo en el que las plantas, los animales, incluso las propias semillas de las plantas se van moviendo. Hay en Australia, por ejemplo, que es un lugar en general, es un continente prácticamente, esa isla por su gran superficie, pero están a lo largo de las autovías que recorren los vastísimos miles de kilómetros que conectan a ciudades aisladas del interior, los están convirtiendo 100 metros a la derecha y 100 metros a la izquierda en corredores ecológicos. Incluso esa conectividad es clave pues para que se mantenga la biodiversidad y para que se mantenga pues la capacidad de luchar contra los fenómenos climáticos adversos. Ahora vamos a ir recorriendo esta avenida y vamos a ir viendo más experiencias, pero yo os invito a disfrutar un poco de cómo lo han convertido lo que es una calle en un terreno distinto. Incluso
Yo creo que algunos de estos materiales que están utilizando son materiales con mayor porosidad que los que estamos acostumbrados nosotros y tienen una posibilidad también de evitar esas inundaciones. El problema del tráfico, ¿no? de los vehículos. ¿Por qué? Pues porque los vehículos de combustión contaminan. Entonces, bueno, pues en la medida que haya menos vehículos contaminantes, haya más vehículos eléctricos y haya menos vehículos en general, pues las cosas irán mejor. Pero luego además es que ocupan una parte enorme del espacio público. O sea, diseñamos las ciudades pensando en los coches y no solo los coches que circulan, sino los coches que aparcan y cuando vamos en coche queremos ir más rápido, queremos hacer más cosas. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos prisa y los semáforos nos molestan y bueno, y el paso de cebra también y el peatón. Sin embargo, cuando somos peatones nos damos cuenta de nuestra vulnerabilidad. Mucha gente mayor en Burgos pues le da miedo ir a la calle porque intenta pasar un paso cebra y los coches no paran y son 4 carriles. Intenta pasar un semáforo, por ejemplo, este que tenemos en la Politécnica de la Avenida Cantabria, es que está 20 segundos verde y una persona con una movilidad un poco limitada le tienen que ir poniendo paradas por el medio o la tienen que arrastrar. Y bueno, aquí se trata, intentan, por un lado, reducir los espacios para los coches, darles alternativa siempre, con buen transporte público y con un buen servicio de bicicletas y tratando con la educación ambiental y saludable que la gente pues se mueva a pie. Ya sabéis que se ha puesto ahora muy de moda esa idea de la ciudad 15 minutos. Lo hemos oído mucho a la alcaldesa de París, a Ana Hidalgo, que dice que tengan todos los parisinos a 15 minutos sus necesidades satisfechas. Claro, si Vitoria tiene problemas con los coches, imaginaros París. Pues bueno, aquí Vitoria ya, con ese alcalde del que hemos hablado, José Ángel Cuerda, inventó una cosa que luego la hemos copiado todos, los centros cívicos. Es decir, que cada ciudadano tenga una infraestructura cultural, deportiva, sanitaria, cerca. Y bueno, tiene 30 y tantos centros cívicos Vitoria. Otros lo hemos copiado con no con tantos servicios y no tan pronto como ellos. Pues es eso, en la medida en que tú tienes todo cerca, te planteas ir andando. Si para ir a cualquier cosa a veces no puedes ni... Por ejemplo, yo estoy pensando en Burgos, para subir al polígono de la Abadesa, que allí hay bastantes infraestructuras de tipo comercial y pues tienes que subir en coche, no hay posibilidad de ir andando, porque te encuentras enseguida con la autovía y con un entorno muy hostil. Incluso para ir a algunos barrios como Villatoro o como Cortes, pues es muy complicado ir andando, sobre todo si intentas ir de noche, porque es que no hay aceras y no pensamos, siempre pensamos en los coches y no pensamos tanto en los peatones. Y yo creo que aquí nos salen ideas para pensar más en ellos y además, pues bueno, en la naturaleza.